voy a arrancar contándoles estas historias de la cuarta revolución y si hay una cuarta es porque hubo tres antes, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un contexto. Recuerden, si tienen preguntas al chat o levantan la mano y las resolvemos. Hay muchas dudas y todavía digamos que si bien ha sido una revolución bastante mercadeada o con un community manager muy fuerte, todavía existen muchas dudas y paradigmas y digamos algunos conceptos alrededor de lo que significa o para qué estas herramientas y tecnologías de la cuarta revolución. La primera revolución industrial, entonces, arranca por allá en 1780 con la máquina de vapor, aunque existe información que en el año 340 a.C., Herón de Alejandría ya había hecho la primera máquina de vapor con unas, digamos, unas esferas de bronce, unas valvulitas, una vela, y eso empezó a generar vapor y empezó a moverse. Entonces uno lo puede considerar una máquina. Tuvieron que pasar casi 1400 años para poder tener una aplicación ya real. Y eso también parte de las características evolutivas, tanto a nivel social como cultural y tecnológico, que representan las revoluciones o los cambios en la sociedad. No obstante, digamos, como primer hito de las revoluciones, pues se encuentra esa máquina de vapor. La máquina de vapor, el telar y otras aplicaciones que normalmente, digamos, que están enmarcadas sobre todo en un tema de la conversión de energía, cómo eran las cosas movidas por tracción animal o a través de la tracción humana incluso en algunos procesos, y se cambia a una forma de movimiento, convirtiendo una energía, digamos, térmica en energía cinética o en energía de movimiento. Y eso va, digamos que, cambiando muchos de las formas habituales como se hacían las cosas. 100 años, casi 100 años después, llega la electricidad con la aplicación. Siempre van a existir experimentos y aplicaciones e investigación alrededor de, digamos, las aplicaciones que pueden ser o no industriales de estas revoluciones. En este caso, sería la electricidad. Y de pronto ahí les recomiendo películas que hablan de Thomas Alva Edison, de Tesla, que ahorita digamos que está un poquito más reconocido pues por todo este tema con Elon Musk y con su compañía, pero existe, digamos, unas diferencias desde la aplicación y desde las mismas características como se fueron dando la corriente alterna y la corriente directa. Ahí hay un tema bastante interesante en términos de eficiencia, interoperabilidad y homologación de dispositivos. Y eso lo vamos a ver más adelante porque es uno de los atributos y características que sigue siendo continuo a través del tiempo. Pero en la segunda revolución industrial también vimos dos hallazgos o aparecieron dos eventos muy importantes. Uno, esa banda transportadora, que gracias a la aplicación de los motores ya podíamos mover cosas en un sistema, y esa es la segunda característica de un sistema de producción en línea. Entonces, mucho de esto pues, se aplicó en su momento en el modelo T de Henry Ford, en donde ya digamos que había una producción masiva. Entonces cambian también los modelos y la forma como producimos las cosas. ¿Para garantizar qué o para buscar qué? Una mayor eficiencia operativa, disminuir tiempos, costos, que es lo mismo que estamos buscando en esta cuarta revolución. La tercera entonces viene también, digamos, más o menos en 1970, ya es un tema de comunicaciones, donde ya la misma electricidad, no solamente en aplicación para usar en motores eléctricos, sino también para la telegrafía y la telefonía posteriormente, como esas ondas de voz se podían utilizar a través de largas distancias y llevar la voz o llevar los datos a través de largas distancias, a través de un medio físico que era el cobre, y podían, digamos, que esos impulsos eléctricos convertirse en un medio de comunicación. Ya empieza, digamos, que a revaluarse todo este tema de los carteros, de cómo comunicarnos, la inmediatez. Entonces vuelve la variable del tiempo a ser importante en los cambios de estas revoluciones. Aquí hay un papa de Internet que se llama el ARPANET, que fue una aplicación militar en su momento para establecer comunicaciones digamos, en todas las estrategias militares, y esto se empieza, digamos, que a perfeccionar y van generándose diferentes protocolos. Y esto es importante porque hace parte también de las características que de aquí en adelante las tecnologías van a empezar a imprimir protocolos, estándares, normativas y todo lo que alrededor de este tema de comunicaciones son importantes. Entonces, antes de pasar un poco más a ese detalle de la cuarta revolución, que si bien se ha conocido más en los últimos 4 o 5 años, está marcado como un hito en el año 2000. Pero tenemos entonces características comunes y que se resaltan en esta cuarta revolución industrial. Una de ellas es la capacidad de
generar transformaciones en la energía, como lo mencionábamos con la máquina de vapor, la capacidad de movilizarnos y comunicarnos, como se mencionaba también en la segunda y en la tercera revolución industrial. Entonces hay un tema de movilidad que va cambiando incluso las dinámicas, no solamente en las ciudades, sino al interior de las empresas. Y también la parte de comunicaciones, vital y yo creo que ahorita fundamental en cada uno de los procesos que estamos realizando en este periodo de tiempo. La cuarta revolución industrial tiene como ese combustible o como ese movilizador de tecnologías, pues los datos y cómo se empieza a confluir un mundo físico, un mundo digital y también un mundo biológico incluso alrededor de la información, el uso, la adopción y la apropiación de la información, que son diferentes etapas y escalas, digamos, de conocimiento que se van adquiriendo a través de estas tecnologías. Entonces, la cuarta revolución industrial nos trae, digamos, muchos retos. Ya estamos usando algunas de esas herramientas, pero normalmente o no las conocemos o no tenemos, digamos, que todo el panorama general para ver cuáles son esas tecnologías. Aquí les quise traer algunas de ellas. Eh, Más famosas como inteligencia artificial, incluso pues quienes estamos más viejitos vivimos toda la era de Terminator y todas estas películas, quienes están más jóvenes o que nos gustan las series de Netflix, tenemos Black Mirror, tenemos Dead Love and Robots y otras series que nos empiezan a dar una visión utópica y distópica de lo que puede ser la tecnología en un futuro no muy lejano. Aquí digamos que también vamos a tener la aproximación de sistemas autónomos de aprendizaje como yo le voy enseñando un algoritmo algún comportamiento, voy induciendo, digamos, ciertas respuestas en ese algoritmo, sigue existiendo una participación humana dentro de esta conformación de la tecnología bastante importante. Se pueden dividir, digamos, en diferentes formas o sabores, por decirlo de alguna manera, de inteligencia artificial. Hay aquí como lo menciona la diapositiva, hay como un papá de esta inteligencia artificial que empieza a hacer de la lógica difusa y anterior a eso, pues todos los esquemas de lógica de respuestas de falso, verdadero, lo que vimos alguna vez en el colegio o quienes estudiamos ingeniería con toda la álgebra de Boole y todo el tema de probabilidades. Ahí hay, digamos que una de las bases más importantes o interesantes a través de la inteligencia artificial. El aprendizaje de máquina, cómo las máquinas empiezan a aprender ciertos procesos que son repetitivos. Hola, ¿tenemos preguntas o fue ahí un descache? Un chispazo. Listo, entonces sigamos, no hay problema. Eh, entonces, ahí en el aprendizaje de máquinas, las máquinas aprenden bajo unas condiciones, digamos que unas instrucciones de aprendizaje, aquellos labores que son bastante repetitivas. Digamos que hay un proceso de cognitivo o de aprendizaje que van teniendo estas máquinas. Las redes neuronales, otra forma, otro sabor de la inteligencia artificial, que lo que emula es precisamente la forma como nuestro cerebro hace esas conexiones, digamos, neuronales, precisamente hace todo el tema de raciocinio a través de una serie de variables de entrada, procesamiento y variables de salida. Aquí es muy importante, y lo vamos a ver más adelante, la calidad de la información de esos datos de ingreso o esos datos de entrada a ese algoritmo, a esa caja negra que hay en términos de inteligencia artificial. Bueno, blockchain, de los más nuevos, y ahorita lo vemos un poco en la cronología. En blockchain vamos a tener entonces un papá que es todo el tema de inscripción y que viene desde las claves que jugábamos en el colegio o las que utilizaban en las diferentes guerras o espionajes y todo este tema que la televisión y el cine han traído a colación. Entonces, ¿cómo encriptamos mensajes donde solamente quienes conocen las verdaderas claves pueden descifrar e identificar el mensaje oculto o el mensaje verdadero que hay en esa información? Ese es como el papá del blockchain, todo un tema de inscripción y que está complementado, que se complementó con estas tecnologías digitales para poder tener la capacidad o la seguridad de tener una tecnología que está asociada con con garantizar la seguridad en la información y otros atributos como la inmutabilidad, como la trazabilidad, súper importante en todos los procesos que estamos viviendo desde el punto de vista logístico y que va a ser muy importante para todo el tema de parques ecoindustriales que estamos viendo en estas sesiones. Hay un tema de consenso, cuando todos estamos de acuerdo y que estamos verificando en conjunto qué es lo que está pasando en esa cadena de bloques generalizada, el tema de la hash o las contraseñas o las semillas que se siembran, o así se denomina, para poder, digamos, garantizar que la información está yendo de un punto A a un punto B bajo una auditoría generalizada de muchos observadores y que no se va a cambiar la información. Temas de identidad digital, de contratos inteligentes,
la posibilidad de establecer incluso una calificación digital a ciertos procesos, cómo nosotros empezamos a tener también las capacidades de ser unos ciudadanos digitales. Hay interesante, si les gusta este tema, analizar el caso de Estonia. Estonia es el primer país digital, incluso con unos servicios ciudadanos bastante establecidos. Uno puede ser ciudadano de Estonia o e-citizen o ciudadano digital de Estonia sin haber pisado o sin llegar a pisar nunca físicamente Estonia. Eso cambia un montón de paradigmas alrededor de lo que significa la presencialidad y sobre todo basados en este tipo de herramientas. Estonia, ahí les dejo la consulta para que lo podamos observar mejor. Los drones. Los drones, y usualmente, y como lo vemos en el icono, pues lo asociamos a algo que vuela. No, resulta que los drones tienen campos de aplicación aéreos, terrestres, incluso acuáticos. Nos sirven para extender un poco esa capacidad de visualización o de llegar o de transporte incluso. Ahí volvemos a ver el tema de la movilidad y hay diferentes aplicaciones, no solamente militares, aunque digamos hay una fuerte incidencia o fuerte desarrollo a partir de aplicaciones militares con los vehículos no tripulados, pero también todas las tecnologías que se van asociando. Todo el tema de sistema de georreferenciación o de posicionamiento global, los GPS, fotogrametría y ortofotografía para poder observar otras variables que, digamos, que recorrerlas de manera física y humana, pues nos va a tomar demasiado tiempo o no va a tener la cantidad de precisión en la información que vamos a tener. Las fotografías satelitales tienen una implicación ahí interesante porque entonces ya no hay tanta distancia entre las fotografías, sino que podemos hacerlo de manera un poquito más local y todos los sensores que empiezan a integrarse también con estos aparatos o con estos vehículos que nos permiten desarrollar unas nuevas aplicaciones. Incluso algunas miniaturizaciones, que eso nos lo permite también todo el tema de nanotecnología de estos drones para poder tener un alcance, una llegada a aquellos espacios de pronto donde no tenemos tanta posibilidad los seres humanos. Medicina de precisión también es otra de las tecnologías interesantes, como a través del estudio de la, del ADN, de la genómica, empiezan a generarse una serie de informaciones del cuerpo humano y caracterizaciones individuales del comportamiento del cuerpo humano. Esta genómica nos dice, o más bien las aplicaciones de medicina de precisión pueden incluso determinar el componente dietario que nos va a desarrollar o ciertas enfermedades o que nos va a ayudar a combatir ciertas enfermedades que a futuro o por la misma genética nosotros estamos heredando y a través de, por ejemplo, sistemas por farmacéuticos o nutracéuticos, lo vamos a poder controlar, evitar o incluso erradicar. Esto es parte del futuro. Ahorita con lo que estamos viviendo, digamos, con esta crisis sanitaria, esto ha tomado mayor fuerza precisamente para analizar el comportamiento y cómo reaccionan ante ciertas vacunas y a ciertos, digamos que anticuerpos, todo lo que nos permite entonces establecer unos niveles de seguridad desde el punto de vista alimentario y sanitario también para el ser humano. Aquí hay un campo de desarrollo súper interesante. Esto en Alemania, en Israel y en Japón está tomando, digamos, bastante relevancia en todos los estudios e investigaciones que se desarrollan alrededor de la medicina de precisión. Vehículos autónomos, y aquí empiezan a combinarse muchas tecnologías, la capacidad de respuesta de un vehículo autónomo, la capacidad de ese control adaptativo, porque no solamente son los sensores que están ubicados al interior del vehículo, sino cómo interactúan con una infraestructura alrededor de las mismas ciudades o las mismas capacidades que tienen otros sensores que van más allá del vehículo, que se están comunicando con otros vehículos, que se están comunicando con sensores que están ubicados de manera fija en las ciudades, pero también con sensores que están ubicados para poder medir las distancias, esa caracterización del tipo de peatón que está cruzando la calle. Entonces, todo lo que va avanzando en términos de vehículos autónomos, la telemática que ya se venía utilizando con mucho más tiempo en términos de medición incluso de variables de cultivos, como ya se aplican en diferentes campos como el vehículo autónomo. Aquí muy importante el tema de la velocidad y la capacidad de procesamiento. El vehículo tendría que o tiene que reaccionar en un tiempo muy corto ante cualquier evento que pueda generar un accidente y eso implica una infraestructura no solamente al interior de el software y los dispositivos de hardware que tiene el vehículo, sino también el entorno como tal y cómo nos vamos preparando también las ciudades para ese tipo de cambios. Redes que me permiten, redes de comunicaciones, aquí nuevamente como les mencionaba,
en esa tercera y cuarta revolución, cómo la capacidad de las comunicaciones entonces habilitan nuevos desarrollos y nueva integración de tecnología. Aquí 5G, por ejemplo, es súper importante como un estándar que me permite tener comunicaciones mucho más rápidas, con menor latencia, que es ese tiempo de respuesta que hay entre dos dispositivos y que pueden garantizar o aumentar incluso la confiabilidad de los sistemas. Y por último, en el tema donde, digamos, me desenvuelvo con mayor facilidad, que es Internet de las cosas, que de alguna manera lo que nos está diciendo del mismo título es cómo las cosas se conectan a Internet, cómo ya tenemos sensores, esos sensores incluso pueden tener capacidad de acción para cerrar una válvula, para abrir una válvula, para desconectar un sistema, todo lo que podemos, digamos que nosotros extender, como se los mencionaba un poco también con los drones, esa capacidad de los sentidos humanos, de la visión, del olfato, del tacto incluso, lo extendemos a través de sensores. Y aquí, digamos que también una pregunta recurrente, va un poquito más del lado de las ciudades. Hace unos, no sé, 10 o 15 años, voy a mirar por aquí quién está en la cámara, a ver si le hago una pregunta por acá. Ah, bueno, se me olvidaba, yo los cojo a quemarropa, para que vamos conversando. Jenny, ¿me escuchas? Alarcón. Sí, buenos Sí, días, ¿cómo buenos estás? días. Jenny, ¿de dónde nos acompañas? De Bogotá, en Mil Comercio. De mi comercio en Bogotá. Bueno, Jenny, ¿cuántos años tienes? O un rango de edad, si no me quieres decir la edad. Mayor de 40. Mayor de 40, bueno, estamos en la misma línea. Usted hace 10, 15 años salía a Bogotá a montar en bicicleta y sentía como una carraspera en la garganta. ¿Y qué decía? No, pues la calidad del aire, tal vez. Hace Pues, 15 años, no sé. usted decía, me va a enfermar, yo estoy maluca, ¿no? Sí, puede Me ser. va, me va a dar gripa a mí, Sí. ¿cierto? Entonces, normalmente, digamos, uno atribuía esas condiciones a una condición individual. ¿Qué pasó cuando empezamos a hablar ese tema de calidad de aire? Ya es un factor externo. Entonces tú ya dices que el aire, el Sí. entorno, ¿cierto? En Bogotá, ¿hay alguna aplicación para mirar cómo está la calidad del aire en términos de material particulado y otros efectos? Sí, la red de calidad del aire. La red de calidad del aire. Y te metes con el celular Pues por sí, la página. se podría hacer, Lo si es haces. accesible. No acostumbro a hacerlo, la verdad. Listo. Entonces Mm, aquí, cuando se dan esos eventos, y por eso Bogotá, en Medellín, digamos que se dan unos eventos tan sí, fuertes, en marzo y en octubre, la gente empieza a bajar la aplicación y a decir, ¿cómo está el aire? ¿Puedo hacer ejercicio? ¿No puedo hacer ejercicio? Entonces empiezan a combinarse esta tecnología. Y doy el ejemplo, gracias Jenny, perdón por la quemarropa, pero así los voy a dale. coger a todos, no hay problema. Eh, Empieza uno a tener una herramienta de sensórica que es como una nariz extendida. Nuestra nariz no puede detectar material particulado o nivel de sulfuro o ácidos, digamos ácidos o nitrógenos, digamos que sean nocivos para el cuerpo humano. Entonces, los sensores actúan como una nariz extendida, por eso explicaba que es la extensión de los sentidos. Y ahí el ciudadano o la persona el ser humano empieza a tener unas herramientas, a visualizar que hay una página donde le están dando los datos y toma la decisión de quedarse en la casa, hacer ejercicio o salir. Y es básicamente lo que vamos a ver hoy precisamente asociado a las tecnologías, como son habilitantes para otros procesos y que nos permiten tomar decisiones basadas en información o basados en datos. También tenemos otro sabor de estas tecnologías que es el machine to machine, el M2M que estamos viendo acá, y está muy asociado a la comunicación entre máquinas o la capacidad que tienen las máquinas de comunicarse entre sí. Eso es incluso un poquito más viejo que la misma definición de Internet de las cosas. ¿Y por qué? Porque tenemos sistemas de telemetría, cuando tenemos la capacidad de conectar los contadores de energía o de agua a la central, digamos, de distribución de energía o a la central de distribución del acueducto. Entonces empieza a tener una comunicación para hacer ese monitoreo remoto o la medición remota. Ahí ya hay tecnología, digamos, que se está aplicando. Ese IIoT significa Industrial IoT o Industrial Internet de las Cosas Industrial.
Esto cambia, digamos, no de manera sustancial con cosas conectadas a Internet, sino que ya estamos en un ambiente industrial donde las condiciones de uso en términos de pronto que se riegue algún líquido o cuando se hace un lavado o con las condiciones de temperatura, humedad y otras condiciones pues son mucho más adversas, entonces se diseñan unas capas o el nivel, digamos, de confiabilidad y de calidad de la información tiene que ser muy alto por el tipo de procesos, entonces aquí ya tenemos una aplicación industrial. Y el Internet, el IOV, es Internet de los vehículos. Y esto es súper importante porque es parte también de esa otra tecnología que se da en los vehículos autónomos. Como hay una serie de sensores que están verificando, tomando los datos de presión del aire, de nivel de la gasolina, eso que en el computador ya le dicen a uno cuántos son los kilómetros por galón que está consumiendo, hasta cuánto le alcanzan kilómetros hasta para poder llegar a tanquear nuevamente, o si es un carro, un vehículo eléctrico, los niveles, digamos, de carga que tiene la batería. Entonces, todo este tema empieza, digamos, que a generar bastantes traducciones del entorno, y para eso es que sirve Internet de las cosas, traducciones del entorno para que nosotros podamos tener la capacidad de examinar, calificar y distribuir los datos y tener información para tomar decisiones. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Todos vamos bien, listo. Si alguna cosa, ya saben que me levantan la mano, si no los veo, Alejandro, por aquí hay algo del chat. No, señor, listo, súper. Sigamos entonces, ¿y qué tan viejas serán estas tecnologías de la cuarta revolución? Estoy marcando un hito en el 2000, pero quiero que hagamos un ejercicio aquí bien interesante. Perdón, pero me iba a ir sin hablarles del NVIC. Existen diferentes formas de explicar estas evoluciones en las tecnologías. Hemos escuchado hablar de industria 1.0, industria 2.0, 3.0 y 4.0. Eso también digamos que tiene que ver con la evolución de tecnología, pero muy desde la línea, sobre todo desde Alemania, que fueron donde se establecieron estos, digamos, este nombre de Industrias 4.0 está asociado a la manufactura y sobre todo desde el campo industrial. No quiere decir que no tenga relación, convergencia de aplicaciones con todo lo que estoy explicando, sino que va un poquito más a ese sector de aplicación industrial. Entonces, cuando escuchemos Industrias 4.0 y cuarta revolución industrial, vamos a tener puntos comunes, pero si nos enfocamos en Industrias 4.0, pues va a ser más de la mano de procesos, de industrias y de todo lo que hay alrededor de aumentar la productividad y la competitividad desde el sector industrial. NVIC es esa conjunción o lo que se busca, que todas estas corrientes que explican la evolución tecnológica y el cambio en las dinámicas sociales, económicas y ambientales que se están viviendo, esta busca también entender de manera mucho más explícita una convergencia de esas tecnologías. Y por eso digamos que su aproximación está desde la nanotecnología, desde las biotecnologías o el análisis incluso de la biónica para poder tener soluciones que son parte o el resultado de una observación de los procesos biológicos, todo el tema que tiene que ver con las ciencias cognitivas, y ahí está un poquito más el tema de inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina, o incluso cómo se generan nuevas tecnologías a partir de la observación y de la experimentación con ese comportamiento neuronal que tenemos como seres humanos. Y por último, todo el tema de información. La I de información que me permite tener esto en digitalizar, tener, digamos, la capacidad de examinar a profundidad y establecer unos posibles escenarios de acción a través de la información que estoy recogiendo con toda esta convergencia de tecnologías. Y por último, y eso sí ya los dejo de tarea, la aproximación japonesa de todas estas tecnologías. Ellos ya están hablando de un tema de sociedad 5.0, aunque la forma como ellos abordan esta evolución tecnológica está desde la sociedad 1.0 en el cambio de ser nómadas a establecerse en un sistema sedentario, el surgimiento de las técnicas de cultivo y van haciendo todo el recorrido como de la evolución social alrededor de las diferentes tecnologías que se van presentando. Ellos, digamos, tienen una aproximación muy interesante y holística de lo que son las tecnologías y lo nombran Sociedad 5.0. Entonces, aquí la línea de tiempo. Esto de la cuarta revolución del 2000, pero venga que es que de pronto la aplicación o algo un poquito más fácil de comprender o que escuchamos ya con mayor recurrencia en términos de aplicación, pero aquí hay unas tecnologías ya muy viejas también. Y aquí es importante entender y hacer ese paralelo entre cuándo surge la idea o el concepto de la tecnología y cuándo empieza a madurar. Y esos atributos y ese estado de madurez de las tecnologías son importantes porque podemos identificar en términos de costos, aplicabilidad y rapidez de implementación
hoy en día cuáles son las tecnologías que podemos, digamos, empezar a observar y empezar a aplicar dentro de nuestros procesos como tal. Entonces, si bien inteligencia artificial empezó, digamos, a tomar mayor fuerza en estos últimos 10, 15 años, es un concepto que viene desde 1970 a través de modelos matemáticos, software, algoritmos. Y aquí hay una pregunta recurrente en términos de talento y empleabilidad. O sea, que nos van a reemplazar, o sea, que cuáles son las carreras que tengo que estudiar yo para ser bastante conocedor o ser un científico de datos y que conozca inteligencia artificial. Pues resulta que mire que el nacimiento viene precisamente de modelos estadísticos y modelos matemáticos. Hoy muchos de los que están trabajando como científicos de datos, como analistas de información, como desarrolladores de software o de algoritmos de inteligencia artificial, vienen mucho de corrientes de ese estilo. Es decir, tenemos astrofísicos, físicos, estadistas, matemáticos, de carreras que normalmente no son tan de tecnología, que son unas bases, digamos, de pensamiento diferentes o de alguna manera diferentes a las de tecnología pura, que son en este momento los líderes en muchos de los procesos de inteligencia artificial, que se les suman las habilidades para el desarrollo de algoritmos y el trabajo de lenguajes de programación, pero que su modelo de pensamiento nos permiten desarrollar esos algoritmos de aprendizaje autónomo o de aprendizaje de máquina, como los mencionaba ahorita, y son quienes están liderando muchos de esos científicos de datos. Entonces aquí es la tecnología como complementa con algunas habilidades, pero hay una forma o un modelo de pensamiento y de raciocinio de este tipo de profesionales en el campo de lo laboral como tal. Bueno, digamos que ahí hay un reto bastante grande para poder visibilizar el ecosistema, que hablamos de muchos ecosistemas, yo creo que nos llenamos de ecosistemas y ¿cuál es el ecosistema de inteligencia artificial en Colombia o IoT o de las otras tecnologías? Todavía falta información precisamente para poder desagregar de manera mucho más puntual el estado de avance de la inteligencia artificial. ¿Yo qué les puedo decir? En términos de inteligencia artificial, desde el lado del sector público se ha trabajado mucho en todos los principios éticos, digamos, marco normativo y recomendaciones de inteligencia artificial. Es un reto constante porque la inteligencia artificial no apareció y dejó de cambiar. Todos los días, digamos que pueden haber aplicaciones diferentes que puedan o no tener una repercusión desde lo ético. Es decir, yo podría tener un algoritmo que me prediga o que tome información privada de cada uno de los usuarios o información sensible y generar, digamos que nuevas aplicaciones o nuevas recomendaciones desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista incluso en términos de participación popular o votos. Entonces yo podría tener esas restricciones. ¿Dónde es importante eh, establecer esos marcos éticos de trabajo? En eso está trabajando, digamos, el gobierno nacional. No obstante, y es muy importante para que se siga avanzando desde el lado privado en la aplicación y en el uso de estas herramientas, hay que tener unas reglas de juego muy claras. Y eso es lo que se está trabajando en este momento desde el gobierno nacional. Es decir, si el Estado está construyendo y está siendo usuario de estas tecnologías, de alguna manera garantiza algunos parámetros de acción para el sector privado. Porque uno de los miedos más grandes que tiene el sector privado es hacer grandes inversiones en estrategias basadas en inteligencia artificial para que 3, 4 años más tarde haya o exista un cambio en la legislación que les haga perder toda la inversión en inteligencia artificial. Y eso también está muy supeditado a cómo se establecen esos marcos de gobernanza tecnológica alrededor de la inteligencia artificial. Ejemplos, sesgo, también el sesgo que se hereda a los algoritmos de inteligencia artificial. Sesgo, por ejemplo, en términos de género, de raza, de etnia, que sin ser explícito el sesgo de quien está programando el algoritmo, lo traslada al algoritmo de inteligencia artificial. Entonces empezamos a confiar de manera ciega en un algoritmo de inteligencia artificial. Resulta que heredó algunos parámetros de ese programador y está generando incluso más brechas o más sesgos en un procedimiento que debería ser mucho más transparente. Eh, a nivel de ranking, nosotros, según la OSD, somos uno de los países que más está desarrollando ese marco normativo alrededor de inteligencia artificial. Entonces, se sigue avanzando, pero de aquí en adelante sí que hay muchas cosas para trabajar en términos operativos y éticos. 1981 llega la manufactura aditiva. ¿Qué es manufactura adictiva? Que en vez de sacar materia para crear algo, adiciono materia.
Entonces, por eso las impresoras 3D están dentro de ese campo de manufactura aditiva, porque a partir de unos insumos lo que se va es creando piezas y se va adicionando, por eso se adiciona en la manufactura. No tiene otra definición, pues digamos, más sencilla. Existe desde hace mucho tiempo y ahorita digamos que se ha escalado a aplicaciones un poquito más grandes, digamos, de mayor escala. Lo vemos con algunas de las constructoras que ya están haciendo, imprimiendo casas, pues, si se puede decir de alguna manera, imprimiendo materiales incluso en metal. Entonces, cómo se ha evolucionado desde ciertos polímeros a partes muy pequeñas, están imprimiendo incluso dispositivos para hacer implantes óseos de manera, digamos, que sean más biocompatibles. Entonces, aquí hay una serie de aplicaciones bastante interesantes, pero que es muy vieja, sí, es de 1981. O sea, como concepto y como tecnología ha avanzado, digamos, mucho, pero se ha tomado, digamos, unos años perfeccionarla y buscar otros grados de aplicación. IoT, que es el que les estaba contando ahorita, de Internet de las Cosas, pues viene desde 1990, muy apalancado con todo el tema de comunicaciones y redes de datos y cómo se combinan entonces diferentes sensores que ya existían en sistemas industriales, sensores de presión, de temperatura, de humedad, eso ya estaba bajo otros protocolos de comunicación, pero cómo llevar esa información que me está capturando ese sensor a Internet y para qué lo lleva a Internet. Entonces hay un tema ahí, perdón, de tener la información en tiempo real y poder tomar decisiones en tiempo real. No solamente tener una estadística de información de cómo se comporta, sino la capacidad al llevarlo al Internet de tomar las decisiones de manera mucho más eficaz y de manera mucho más rápida. El gemelo digital, esto es súper interesante porque en la medida que nos llenamos de sensores y de capas de información, podemos empezar a construir ese gemelo de la vida real en un modo digital y hacer incluso proyecciones o generar perspectiva de un comportamiento, el comportamiento de una planta, el comportamiento de una planta pues, de producción, el comportamiento de la misma ciudad. Ahorita digamos que existen muchas de las ciudades que se denominan ciudades inteligentes, están trabajando bajo esquemas de gemelos digitales. Entonces, para mirar las dinámicas, por ejemplo, de generación y recolección y disposición de residuos, o el tema de cómo se consume y se administra la energía eléctrica en la ciudad. Todo eso necesita, obviamente, de tener unas capas de adquisición de información, que normalmente son estos sensores que estamos trabajando desde IoT, pero organizarlas de manera, digamos, clara y que yo pueda tener la información disponible en tiempo real, pero que también me generen esos esquemas prospectivos o diferentes escenarios futuros de lo que podría ser una ciudad o una planta en el caso de una aplicación industrial. En 2000 llega también este tema de la computación en la nube, entonces ya todo es cloud, ya todo está en la nube, ya los servidores, ya normalmente ya hay una combinación entre servidores ubicados en la empresa, y aquí mucho de lo que nos hablaba de la zona franca metropolitana, que uno de sus clientes precisamente son estas empresas que tienen los data centers alojados dentro de las ubicaciones físicas. Esa es la nube. Puede que, digamos, nosotros no la alcancemos como su concepto mismo, que es intangible, pero eso está respaldado en unas ubicaciones físicas donde existen unos servidores y unas capacidades de almacenamiento y de procesamiento de información. Esto, digamos, que cada vez está tomando mayor relevancia. Ya es una nube híbrida que no solamente, digamos, que tiene la capacidad de llevar toda la información sin necesidad de que la empresa invierta en comprar estos equipos para tener su información respaldada y tener la administración de la información, sino que yo puedo combinar entre tener mis servidores locales en mi empresa, pero también adquirir unos servicios que están, digamos, en una nube pública o en una nube, digamos, que está por fuera de las premisas o de las instalaciones de mi cliente. Entonces se llama nube híbrida. Está desde el 2000 y todo lo que se ha avanzado y se sigue avanzando incluso en combinación con las otras tecnologías. Este SCF, que es Service Composition Framework, es todos los sistemas de comunicación entre los dispositivos de tecnología que normalmente estaban o están en la planta y toda esa comunicación con la parte IT o tecnologías de la información. ¿Cómo hago para que se converse los protocolos de comunicación y todos los sensores y actuadores que hay en una planta de producción con el señor de sistemas, con los sistemas del computador,
con el ERP para poder hacer la administración de todos los recursos que están, digamos que ocurriendo. Ahí tienen que haber unos sistemas que me permiten hacer esa interoperabilidad, una palabra muy importante en estos temas de cuarta revolución industrial, que se comuniquen, que se entiendan y que no tenga que pasar yo de protocolos o diferentes estándares para poder tener la información de la manera más homogénea posible en cualquiera de las empresas que estamos trabajando. Y el último, el más bebé de todos, es precisamente blockchain, que sigue evolucionando, que siguen, digamos, mirando nuevas aplicaciones, no solamente las criptomonedas o los criptoactivos, que es como lo más mencionado en términos del Bitcoin, del Libra y todas estas monedas que se están generando de manera digital y que ofrecen, digamos, que unas características y unas ventajas de cara a lo que es la transaccionalidad de activos a través de herramientas o a través de redes digitales, sino también la capacidad integrada a otras aplicaciones en términos de logística, en términos incluso de la capacidad de las inmobiliarias o el sector mobiliario de adoptar estas tecnologías para garantizar una confiabilidad de sus procesos. ¿Y para qué les estoy explicando todo esto y cuál es la relación entonces con lo que estamos viendo de parques ecoindustriales, de economía circular? Aquí hay unas características y atributos de estas tecnologías que puede de manera individual o en convergencia o en integración de las tecnologías nos permiten generar herramientas que van asociadas a temas de economía circular. Es decir, cuando yo tengo un proceso, necesito hacer una visualización continua de lo que está ocurriendo precisamente en ese proceso. Entonces, cuando yo voy a rediseñar o a refabricar es porque tengo información de lo que está pasando, porque un cliente me dijo que, no, que está fallando, sobre todo, por ejemplo, en la industria aeronáutica, eso es imprescindible, tener toda la trazabilidad minuciosa del tipo de material, de quién lo hizo, por qué, los tiempos de parada de máquinas, todos los datos súper, súper precisos, porque eso es lo que me va a determinar a mí una confiabilidad de ese producto final. En la parte, digamos, de la reutilización o la recuperación es porque existe una información asociada precisamente al proceso de cómo lo voy a recuperar, la responsabilidad extendida del producto que es súper importante, cómo hago yo la trazabilidad una vez que ya el producto ha salido de mi fábrica y ya está en la red de distribución, cómo yo sigo teniendo, digamos que esa visualización de ese proceso, precisamente para aumentar la confiabilidad y el control continuo de todos los procesos. No son mediciones discretas y eso lo vamos a ver en el ejercicio al final de esta sesión como una de las condiciones más importantes es ese control continuo y esa información continua que estoy adquiriendo del proceso como tal. Eficiencia y precisión en las decisiones. Estoy tomando decisiones basadas en intuición, basados en históricos y de qué manera estoy analizando esa información que tengo como históricos o ni siquiera estoy utilizando, digamos, que esa información, que eso es parte también de la realidad de lo que vivimos en el sector productivo en Colombia y en muchos otros países del mundo. Existe mucha información que está almacenada, guardada, pero no la traigo para poder hacer un análisis un poquito más exhaustivo y aumentar la precisión de las decisiones que estoy tomando, decisiones en términos de materias primas o de tipo de servicios que estoy agregando o que estoy ofreciendo, acuerdos de nivel de servicio. Entonces, todo este tema va encaminado a utilizar estas herramientas, a utilizar los datos para poder generar, digamos, menos repercusión desde el punto de vista ambiental, mayores beneficios analizando toda la productividad total de los factores y eso es lo que nos va a permitir rentabilidades, costos y un montón de, digamos, beneficios en términos de operativos y productivos de las empresas. Trazabilidad y seguridad, muy importante y sobre todo cuando hablamos específicamente del sector logístico que es inherente a cada uno de los sectores económicos, cómo garantizar que ese producto cumple con unas condiciones en términos incluso de estándares internacionales para poder hacer una exportación. Yo tengo que garantizar que existió una trazabilidad en mis materias primas y tengo que certificarla, usualmente a través de diferentes normas y de terceros que están verificando esto, pero aquí la tecnología empieza también a tomar una posición relevante en términos de la capacidad de auditoría y de garantizar y asegurar esa calidad y cantidad de la información. Entonces, eso es un poco el vínculo y la relación que existe en estas dos temáticas que la idea es, digamos que, ponerlas más visibles en la sesión del día de hoy. Bueno, aquí les doy, digamos, o empiezo a explicarles un poco de cómo transcurre la información o cómo viaja esa información y para qué nos sirve y qué tecnologías están asociadas un poco a ese flujo de información. Entonces, tenemos unos niveles de transformación de los datos. Por eso yo menciono siempre decisiones basadas en información o decisiones basadas en datos. Eso, digamos que marca una diferencia
desde el punto de vista de la definición semántica de lo que significan datos e información. También dónde aplican o dónde digamos que se empieza a cambiar esas capacidades de optimización. Cuando las características de las mismas, el procesamiento de los datos y de la información van adquiriendo otros niveles, y ahí yo voy asociando incluso, que es el proceso de flujo de los datos, diferentes tecnologías en las etapas correctas. Esto más o menos lo que nos puede indicar es cuál es esa ruta y cuál es ese nivel de adopción y de utilización de tecnologías que me va a permitir trazar una hoja de ruta, que es parte del spoiler de la sesión número 2, cómo vamos a ver esos niveles de madurez de transformación digital asociado a las tecnologías, a lo que tengo y a lo que estoy utilizando y a lo que podría utilizar como hoja de ruta en términos de uso de tecnologías. Preguntas para poder explicar este tema. Si tienen aquí alguna pregunta, levanten la mano, por favor, me escriben por el chat. Dispositivos conectados, la primera. Entonces, lo que yo tengo acá son sensores, actuadores, todo lo que le expliqué con el tema de Internet de las Cosas. Ese control embebido que se refiere en el proceso de flujos de datos es cómo algunos de estos sensores se han especializado un poquito más y ya no esperan a que viaje la información para tomar una decisión, sino que ya están preconfigurados para que ante unos umbrales no sé, por ejemplo, no se puede exceder de tanta temperatura en el transporte de un farmacéutico. Entonces, ese dispositivo genera una alarma o una alerta y puede o no establecer una decisión. Entonces hay un control de abrir, cerrar, de prender o apagar alguno de los dispositivos. Ahí ya digamos que se está perfeccionando un poquito más y toman decisiones directamente o hacen algo que se llama computación de borde. Procesan alguna de la información que están capturando, toman una decisión, entonces no tengan que esperar viajar por las redes, hacer un procesamiento y volver para tomar la decisión. Eso también es parte de lo que se está perfeccionando a ese nivel de dispositivos conectados. Las redes son súper importantes, las redes de comunicaciones, todos estos dispositivos, si yo hablo de tiempo real, yo debo garantizar que mi red o a la red que está conectado, están conectados estos dispositivos, pues también tengan las mismas características, que estén, no sé, a través de una red móvil o una red satelital o a través de otros tipos de protocolos de comunicación como LoRa, como Sigfox, hablando un poquito más de Internet de las Cosas, están conectados y están generando datos. Cada cuánto, qué cantidad y qué calidad de los datos es algo súper importante a la hora de definir una solución de Internet de las Cosas que esté evolucionando hacia las otras tecnologías. Cuando yo capturo esos datos, digamos que se almacenan y están ahí, pero ahí no ha pasado absolutamente nada. Un sensor me está midiendo temperatura cada 3 horas de este proceso. Esos datos se guardan y están ahí. Están ahí y si no se hace nada con ellos, aquí no hay nada de ventajas. Después, cuando yo tengo esos datos que ya los capturaron, empiezo a analizar los niveles de confiabilidad. El dato es correcto, no está correcto, es impreciso, algo está pasando, entonces vuelvo a los dispositivos conectados y empiezo a mirar confiabilidad. Entonces ya no pongamos uno, sino 2 o 3 sensores para generar esa redundancia en la toma de datos, en la toma de los datos que están procesándose. Vuelve entonces a los datos y empiezo a filtrar. Este dato no me sirve, este dato sí me sirve, aquí voy a filtrar. Estas son las preguntas adecuadas para poder tener con esa matriz de datos unas posibles respuestas o inferir algunas respuestas a través de los datos. Cuando yo ya empiezo a generar ese proceso de, ya sé preguntarme, ya sé analizar, ya sé calificar ese tipo de datos, empiezo a pasar a un tema que es la información. Entonces ya se vuelve información. Yo sé que estos clientes me compran o están teniendo este comportamiento de manera semanal, quincenal o mensual, y esto es lo que está pasando y hay una variación en el mercado, entonces eso incidió en mis factores de venta o de comercialización o en mis niveles de inventario. Entonces todo eso empiezan a generarse esas capas de datos que al final de un procesamiento y ese cruce y esa correlación de esos datos se van volviendo información. Y esa es la que usualmente, y es lo mejor, pueden visualizarse en un dashboard, en un tablero de mando, donde me muestre de manera continua en tiempo real o de manera mucho más frecuente, no necesariamente en tiempo real, cómo están comportándose los diferentes aspectos o datos que me están generando alrededor de la empresa. Cuando esa información es recurrente, yo empiezo, digamos que, entonces aquí ya tengo una tecnología que se llama Big Data, ya tengo mucha información,
puedo tener históricos, puedo generar proyecciones, escenarios futuros, puedo hacer computación en el borde como se los explicaba ahorita para poder, digamos, minimizar la cantidad de datos que están entrando, sino tomar decisiones directamente en el borde del proceso que se está presentando, la capacidad de hacer procesamiento en nube, ya sea en nube local o en nube pública, también cómo hago ese descubrimiento entonces y ese diagnóstico. Aquí podemos tener ejemplos como mantenimiento predictivo. Tenemos también una proyección del mercado para poder establecer cuáles son los tiempos de aprovisionamiento de materias primas. Entonces todo eso te da un conocimiento bastante importante del proceso. Y al final está como en la etapa final todo el tema de sabiduría. Y aquí ocurren dos cosas muy interesantes: la prescripción y la predicción de los procesos futuros que se están dando, pero ya con unos niveles de certeza y de precisión bastante elevados, que incluso me permitirían monetizar esa información. Y eso lo vamos a ver en un tema de valoración de los datos. Cuando yo ya sé mucho de esto y tengo el proceso muy refinado, muy preciso, aumento la confiabilidad de todo el proceso, yo ya podría incluso tener la capacidad de monetizar los datos alrededor, digamos, de diferentes sectores económicos, o establecer esas relaciones, eso tan importante que vamos a ver de simbiosis industrial alrededor de los datos. ¿Por qué? Porque ya conozco, tengo la experiencia. Como ustedes mismos lo han mencionado en otras sesiones, cuando yo ya aprendí cómo hago para enseñarle a los demás, entonces ese intercambio de información, ese intercambio de conocimiento y de sabiduría es muy importante en todo este tema de tecnologías de la cuarta revolución. Y ahí están inmersas tecnologías como Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial y otro tipo de sabores que a través del análisis de datos y el uso de estas herramientas me permiten generar de manera mucho más rápida, mucho más eficiente y mucho más eficaz el tipo de información que estamos generando a través de todas estas tecnologías. Entonces, y aquí vámonos a entrar un poco en ese contexto que estamos viviendo en los parques ecoindustriales y en los parques industriales en general. Un poco de cuál es la mezcla de ese uso de tecnologías. En este caso, la imagen nos muestra el uso de Big Data a nivel empresarial, qué dispositivos inteligentes están ubicados y qué tipos de sensores. Entonces, a nivel, digamos, del porcentaje de empresas, normalmente, y esto es una realidad no solamente para Colombia, sino a nivel mundial, las grandes empresas son las que más están invirtiendo y aprovechando en este tipo de tecnologías. Las pymes en general, digamos que en ese promedio, son un 3%, son los que apenas están empezando, digamos, que incorporar dispositivos. Esto puede estar jalonado por dos cosas. Uno, digamos que la percepción o el paradigma que hay en términos de los costos de implementación de tecnologías normalmente es la primera barrera que tienen las pymes para empezar a investigar y adoptar y a entender qué es esto de estas tecnologías y cuáles son los beneficios directos. Y otro está jalonado porque esas grandes empresas en todo ese tema de encadenamientos productivos les están pidiendo a sus proveedores, que usualmente son pymes, que se monten en este tren o en este barco o en este avión que es la cuarta revolución industrial. Es decir, si una gran empresa que está ubicada en Bélgica, para poder garantizar la trazabilidad de todos sus productos, se incorporaron herramientas de blockchain, yo no puedo hacer absolutamente nada solo en blockchain. Esto es una tecnología ecosistémica. Es decir, si yo garantizo la trazabilidad, de alguna manera mis proveedores también tienen que estar generando mi información oportuna, eficaz y confiable de lo que está pasando en todo el proceso logístico, en el proceso incluso de producción al interior. Entonces, esa empresa de Bélgica que hace cervezas tiene a don Juan que le vende trigo, pero don Juan que le vende trigo le tiene que estar dando información cada media hora de cómo se están comportando el cultivo o que la capacidad, digamos, de entrega que va a tener en el próximo mes, porque con esa información es que ellos están garantizando su producción, pero también están garantizando una auditoría en términos de mejores prácticas de cultivo, mejores prácticas agrícolas, el uso incluso de agroquímicos para sus cultivos. Todo eso está montado sobre una plataforma o sobre, digamos, una capa de blockchain. Entonces, si ellos lo usan, normalmente lo que va a pasar es que las MIPIMES van a estar, entre comillas, obligadas o más motivadas a empezar a utilizar este tema de tecnologías. Y es, en algunos casos, costo-beneficio incluso mucho más fácil que en una gran empresa. Si la gran empresa, digamos, incluso muchas de estas pymes pues nacen digitalmente, es decir, ya tienen las capacidades y los conocimientos para poder establecer desde el principio mismo de la formación de la empresa herramientas basadas en tecnologías digitales. Colombia tenemos una oportunidad impresionante. Yo creo que aquí todos sabemos que la mayoría
o la concentración más grande de empresas está precisamente en el sector de MIPYMES, bajo la nueva clasificación que tiene el Ministerio de Comercio en términos de ingresos. Eh, Representan ese 30% del PIB, pero también digamos que hay unos retos importantes en términos de cómo están adoptando y cómo perciben ese uso de tecnologías. Y aquí es parte, digamos que uno de los alicientes es poder encontrar donde en parques ecoindustriales, donde se alojan normalmente pequeñas y medianas empresas, creo que el dato me lo había dado Alejandro, que era alrededor de un 70%, pero Hasta más, o sea, en realidad las grandes compañías son 15 o 20% máximo. El resto, hoy en zonas francas hay establecidas cerca de 1.200 industrias, de las cuales 1.000 pueden ser MIPYMES tranquilamente. Sí. Y MIPYME, no solamente pymes. Sí, no solamente pymes. También tenemos micros, entonces ahí también sí. Es importante. Y aquí una de las recomendaciones y parte de lo que empiezan a estructurar es para acceder a esos beneficios que estábamos viendo en las sesiones pasadas es, ¿y yo por dónde arranco? Pues por el principio y por lo más básico. Digamos que el primer concepto que tienen las empresas, sobre todo las pymes, es, eso es muy caro y eso no me va a servir y, y el retorno de la inversión y entonces mi cliente sí va a pagar más por eso, pero es que eso le va a generar, digamos, beneficios demostrables. Y esos son los dos casos que queremos ver en temas de eficiencia energética y en temas de manejo de residuos, porque es que ya están dejando de percibir un ingreso precisamente alrededor del uso de tecnologías. ¿Por qué? Porque no están visualizando el proceso y no se están dando cuenta de cuánto consumen, cuánto impactan o cuánto generan de residuos, entonces no pueden tomar decisiones basadas en la información. Acá entonces continuamos con el otro tema. Bueno, yo creo que aquí esa es la conclusión en términos de la gran oportunidad y también el mensaje. Esto puede ser a escala gradual, progresivo, para poder tener y entender los reales beneficios de la implementación de tecnología en términos de ahorros, de impacto y de beneficios que se puedan tener. Y es parte también de la argumentación para acceder a nuevos beneficios a través del programa que estamos tratando de parques ecoindustriales. Bueno, un poquito entonces de gobernanza. Yo lo que traigo acá es cómo existen diferentes iniciativas, ejemplos de políticas a nivel estatal que van en la misma línea de lo que hemos venido trabajando en las sesiones anteriores, como incluso hay una mirada desde la adopción tecnológica, una mirada desde las políticas, normas, recomendaciones y todos los estándares que se dan a través de las tecnologías que van en la misma línea. Entonces quiero establecer ese símil porque no son dos temas dispares. Hablar de gobernanza en parques industriales, de un marco de referencia de economía circular y de sostenibilidad, no puede ser algo, digamos, totalmente contrario o diferente a lo que se habla en términos de gobernanza cuando hablamos de industrias 4.0 y de adopción de tecnologías. Aquí algunos de los ejemplos, sobre todo desde el punto de vista de cuáles son las iniciativas a nivel internacional. Hay muchas, yo aquí traje a colación algunas de ellas. En Estados Unidos hay una iniciativa que se llama Team Neo, que es, digamos, promover todo el tema de Smart Manufacturing e Industrias 4.0 para avanzar en las capacidades, en la optimización precisamente de procesos. Lo que tenemos en Colombia con fábricas de productividad y Colombia Productiva, alrededor de cómo establecer unos parámetros, y esto es súper importante, porque es la base fundacional para poder implementar tecnología. Si yo no conozco mis procesos, el control de esos indicadores claves de desempeño, como digamos que establezco metodologías, la tecnología no me va a funcionar tan bien o no me va a funcionar, porque primero es el proceso, entender las variables críticas y después asociar los atributos de las tecnologías y los tipos de tecnologías a esas variables que quiero medir, controlar y digamos que transformar o aumentar su eficiencia. En Inglaterra tenemos a Catapult, que también están bastante, digamos que, inmersos en estas iniciativas muy desde el punto de vista también del medio ambiente, la conservación y la eficiencia. Ahí también hay unos contactos que se pueden hacer bastante interesantes. Industry 4.0 de Alemania, pues son los papás, como lo he comentado ahorita, de todo este movimiento alrededor de Industrias 4.0, las capacidades de, digamos, de eficiencia y optimización de procesos. En España, industria conectada, y en esta industria conectada también tiene unos pasos interesantes que vamos a evaluar en la segunda sesión alrededor de esa medición del nivel de madurez de transformación digital o el nivel de alistamiento. Es una de las primeras etapas de dónde estoy, cómo me mido ante algunos parámetros y dimensiones en temas de transformación digital para poder establecer una hoja de ruta, unas acciones puntuales para avanzar en esos esquemas de transformación digital.
y Made in China, que es obviamente, digamos que en este país donde muchos de los procesos están trabajando alrededor de incorporar nuevas tecnologías y avanzar en estos temas. Brasil Maíz Productivo, voy a hacer un doble clic acá por una oportunidad de trabajar con este programa que tuve hace 2 años más o menos, y donde digamos que se enmarcaron en quiero hacer el símil de esa política industrial desde una visión global, aunque existen ejemplos nacionales, una visión global y cómo está avanzando, digamos que en diferentes dimensiones. En conjunto y analizando todas estas políticas y algunas más, este trabajo, digamos que se enmarca en diferentes dimensiones como temas de sensibilización y formación del talento, apoyo técnico y creación de capacidades, y no solamente capacidades individuales, sino capacidades de ecosistema. Y esto es súper importante para el tema de regionalización y avanzar en temas de simbiosis industrial. Mecanismos de colaboración, y digamos que aquí no solamente está el tema de soporte financiero, que es la otra dimensión, sino cómo establezco relaciones al interior del país y de manera regional para poder, digamos que aprovechar transferencia de conocimiento, transferencia, digamos, de procesos o metodologías y todo lo que puede, digamos, que generar mayores eficiencias en los procesos y en la incorporación de esta tecnología. Estándares y acreditación. La interoperabilidad, yo creo que va a ser la palabra mágica el día de hoy. ¿Cómo garantizo trabajar bajo un mismo estándar? ¿Cómo acredito esos procesos para que lo que yo haga en Colombia después no tenga que pasar por un proceso de homologación adicional en términos del producto final, pero incluso también en términos metodológicos o incluso de los aparatos, hardware y software que estoy utilizando para poder aumentar la eficiencia de esos procesos? Entonces es muy importante, digamos, que trabajar en esa precisamente estandarización, unificación de conceptos. Desarrollo de nuevas tecnologías incluso que se dan a partir de aumentar las eficiencias, nuevos procedimientos, procesos, tecnologías. En eso también se está trabajando mucho en cada una de estas políticas que les acabo de mencionar. Y el soporte financiero, acceso, digamos que a capital, bajo diferentes vías, y lo veían un poco en la sesión de incentivos, pues no solamente vía crédito, sino también vía fomento o incluso vía capital de riesgo o algunos otros instrumentos o mecanismos que pueden generar ese soporte financiero para hacer inversiones de transferencia de conocimiento y de apropiación tecnológica. Esto es súper importante también que se considere dentro del marco de gobernanza y las recomendaciones de política pública para este tipo de programas. Aquí un poquito el ejemplo del programa de Brasil Maíz Productiva es precisamente cómo empiezan a establecerse acciones, instituciones o estamentos para poder trabajar de manera unificada. Y aquí es un ejemplo rápido de cómo se crea un consejo superior o cuál es el organigrama y ese esquema de gobernanza que están trabajando en Brasil, precisamente a través de un consejo superior donde hace parte de sus miembros, no solamente el sector público, sino también instituciones privadas, agremiaciones e instituciones, digamos, de tipo académico, que van a ser parte precisamente de esa responsabilidad de la creación de esa hoja de ruta y cómo empiezan, digamos, que a hacer unos grupos de trabajo alrededor de este esquema. Hay una coordinación que es directamente desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Información y Comunicaciones de Brasil y desde el Ministerio de Economía. Digamos que hay unos grupos de trabajo a partir del desarrollo tecnológico, capital humano, que estos son estos 4 dimensiones en las cuales se está trabajando desde este programa. Y de aquí salen una serie de iniciativas que uno de los puntos y donde quería, digamos, que enmarcar ese trabajo es todo lo que se está trabajando a través de la creación de la Cámara de Industrias 4.0, que es precisamente esta acá. Entonces aquí se establece ese símil del cual Silvia nos estaba hablando. Se crea esta iniciativa Cámara de Industrias 4.0. ¿Para qué? O como una iniciativa a partir de esa necesidad de aumentar la productividad y más conociendo a Brasil como un país altamente industrializado y con unos procesos industriales y unas capacidades, digamos, de generación de productos y servicios a nivel mundial, cómo siguen reforzando y cómo siguen incorporando, porque increíblemente, y es parte también del reconocimiento de las falencias, ellos también, si bien tenían una orientación muy industrial, están muy rezagados en la adopción y en la apropiación de estas tecnologías de cuarta revolución. O sea, no es un caso solamente de Brasil o de Colombia o de Latinoamérica. Esto a nivel general, digamos que está marcando un interés progresivo en poder incorporar estas tecnologías y poder reconocer y justificar
cómo en realidad impactan este tipo de tecnologías. Aquí hay un símil, precisamente hemos venido trabajando en temas de políticas de incentivos, pues, en parques ecoindustriales, reconocimiento y comunicación, capacidades técnicas y asistencia técnica, monitoreo y sistemas de información y desarrollo o financiación de tecnología e infraestructura. Y estas son algunos de los ejes temáticos o dimensiones que trabajan en Cámara de Industrias 4.0. Identificación de segmentos, hay una promoción de la cualificación de esos profesionales para temas de economía 4.0, industria 4.0. Entonces eso va de la mano o tiene una relación muy grande con todo lo que se está trabajando en reconocimiento y comunicación y esas capacidades, el aumento, el famoso upskilling, reskilling, que es reentrenamiento de esas capacidades laborales que se tienen en nuestras empresas, todo lo que se habla de esa oferta, del estímulo de la oferta de recursos. Entonces aquí hay un apoyo financiero, pero también cómo nosotros podemos trabajar o ellos están haciendo, digamos que algo desde industrias en términos de comunicar qué existe, qué oferta y desarrollo tecnológico existe, qué programas se pueden, digamos que aprovechar y cómo existen diferentes incentivos precisamente para ese tipo de programas. Aquí también esto es súper importante porque es la estructuración de esas redes para el desarrollo. Ya lo veíamos en la diapositiva anterior. Hay unos grandes actores, un ecosistema bastante consolidado con unas tareas puntuales y en esas dimensiones que se plantean, pero cómo vamos generando más y más esa sinergia entre diferentes actores del ecosistema productivo en el caso de cámaras de industria 4.0 y que se van asociando a diferentes sectores que van priorizando. Aquí no van atacando, digamos, que todos los sectores, sino que empiezan, digamos, que a desarrollar unas acciones puntuales. Eso también es benéfico porque aquí estamos localizando mucho en parques industriales, pues unos sectores específicos bajo los pilotos que se están desarrollando. Y eso va en dos líneas bastante, digamos, que similares en términos de las capacidades y el monitoreo de información. Y esto es súper importante. Y aquí es donde la tecnología también marca, digamos que una herramienta, una palanca bastante importante. Cómo tengo yo la información y cómo hago ese monitoreo continuo y cómo establezco esa demostración del avance o del rezago incluso, porque también es parte de lo que va a pasar, de algunos de los procesos que se quieran implementar en parques psicoindustriales. Entonces, esto es un poquito el símil. Lo pueden observar en internet. Creo que esta presentación se va a compartir. Aquí está el link para todo el programa de Brasil Más Productivo y específicamente cámaras de industria 4.0. Tienen súper establecida la gobernanza y vale la pena seguir, digamos, que teniendo esta herramienta. Recuerden que esto tiene una visión desde la tecnología, pero compartimos esquemas, dimensiones y objetivos desde el punto de vista de gobernanza para lograr un objetivo común en términos de industrias 4.0, apropiación y uso de tecnologías de cuarta revolución industrial, y en parques industriales cómo establecemos esos símiles para todo lo que necesitamos de establecer de gobernanza, incentivos y el desarrollo de parques ecoindustriales en Colombia. Continuando con cómo entonces aplicar incentivos y cómo empezar a involucrar estas herramientas de cuarta revolución, quise traer este gráfico un poquito para aterrizar ese tema de las tecnologías, dónde están, digamos, que algunos de los procesos donde se involucran esas tecnologías y al final qué resultados impactan o queremos que impacten desde diferentes visiones. Esto se denomina una explicación de ambiente de industria 4.0 sostenible. Voy a pasar por cada una, digamos, de estos temas para poder seguir, digamos, que dándole esos insumos y esas herramientas para poder establecer y empezar a conformar y a construir esos planes de trabajo alrededor de los parques industriales y el involucramiento también de tecnologías. Lo que veíamos ahorita, Internet de las cosas como tecnología, ya saben, procesos, sensórica, variables, datos que se están almacenando, que se están recogiendo de diferentes procesos. Después viene todo el tema de analítica y la capacidad incluso de tener data en grandes volúmenes o incluso otro sabor que ha venido, digamos, que tomando mayor relevancia y mayor fuerza en procesos industriales, que es el small data, donde yo hago una selección ya de los datos en realidad que necesito. Ya no es un tema de gran cantidad de información y una gran capacidad de captura de información, porque en últimas eso también repercute financieramente en el costo de almacenamiento, en el costo de procesamiento, incluso de personal, sino donde yo ya tengo ya muy claro el tipo de datos y cómo los voy a procesar. Eso hace parte de toda una corriente que se llama Small Data, en procesos industriales, en control de calidad, y ahorita vemos algunas de las aplicaciones. La computación, llevar procesos y hacer procesamiento en nube. Eso abre discusiones en términos también de ciberseguridad, que es uno de los aspectos, digamos, que importantes. Ya se los voy a explicar con mayor detalle.
dónde está mi información, cómo puedo acceder, que me garanticen, digamos, que esa seguridad de la información, pero también la agilidad con la cual estoy procesando toda la información. Impresión 3D, pues dependiendo del tipo de sector económico de mercado que yo tenga, cómo empiezo, digamos, que involucrar algunos de los procesos con este tipo de maquinarias, hacer incluso prototipado de nuevos productos, donde estoy involucrando Sensoric incluso a mis nuevos productos, estoy sofisticando también esa oferta, como lo mencionaba Orlando, cómo utilizo realidad aumentada, realidad virtual o incluso realidad mixta para diferentes procesos, no solamente digamos que para un tema de comunicaciones, sino también cómo empiezo a involucrar esta tecnología en temas, por ejemplo, de capacitación del personal y más ahorita con todo el tema de virtualidad, disminuyendo los riesgos y los costos de esos posibles incidentes o accidentes que se presentan en una planta o en una facilidad de cliente, digamos, donde se pueden presentar estos eventos. Y todo el tema de robótica. Robótica vista también desde dos puntos de vista. El físico, que es el robot que todos nos imaginamos de una planta usualmente de ensamblaje de automóviles, donde el robot se mueve, hacen unos procesos o incluso en industria alimentaria, donde hay un tema de robot de paletización y todo este tema de procesos que son de robótica, pero también empieza a tener o a cobrar mayor fuerza otro robot que es el RPA, que son los procesos que ya son software, que me permiten empezar a entender qué procesos son digamos, susceptibles de automatizar, de garantizar, digamos, la operatividad, pero que no necesito, digamos, que invertir tanto tiempo porque son procesos repetitivos, constantes. Entonces ahí empieza toda una corriente que va muy de la mano de la analítica, del aprendizaje de máquina, de inteligencia artificial, que está relacionado con el RPA, que es robótica automatizada de procesos. Y ciberseguridad, a mayor cantidad de información, como los estoy invitando a que adopten la tecnología, a que generen datos, a que los analicen, a que los procesen, a que establezcan escenarios prospectivos, todo eso está lleno de datos y datos que pueden ser sensibles o no. Cómo se establece y cómo se contempla desde el mismo diseño y la arquitectura de esas soluciones todo un esquema de ciberseguridad, ya no solamente entonces de seguridad física. Y aquí, si los datos son importantes, se empiezan a convertir en un activo predominante dentro de el cambio, digamos, de la estrategia de la organización, como garantizo yo que la ciberseguridad, desde esquemas de protección de los datos, de los activos, de los computadores, de la información, se establecen como un área transversal y necesario predominantemente, digamos que crítico, también empieza a ser un aspecto crítico que no puede ser relegado, digamos que a cuando pasen los eventos. Entonces aquí también hay mucho por avanzar, no solamente a nivel privado, sino a nivel público en temas de la protección y el tratamiento de información. Y esto, digamos que si existen estas tecnologías, si existen atributos asociados a las tecnologías y entendemos el para qué o cuál es el uso de esas tecnologías, empezamos a entrar ya en los procesos como tal y cómo nos integramos. Entonces también aquí hay un tema que es la simbiosis, que precisamente es parte del tema que estamos hablando entre ese humano y esa máquina. ¿Cómo puedo entender los procesos y la optimización de esos procesos no como un reemplazo, sino como una optimización y como una armonía entre lo que estoy haciendo desde el punto de vista humano en mejora de procesos y cómo las máquinas o las herramientas me permiten, digamos, que aumentar esa productividad? ¿Cómo paso de labores netamente repetitivas y que son transaccionales a labores como ser humanos que generen o que aporten una experiencia, digamos, que al proceso? En ese sentido, el conocimiento de todos los que están involucrados en los procesos es fundamental. Cuando yo empiezo un proyecto que está involucrando sensores y inteligencia artificial, ese grupo de trabajo no solamente es con expertos en tecnología, es con los expertos del proceso, es con el operario que está todos los días y que sabe lo que le duele a la máquina, o el señor de logística que sabe normalmente a qué horas llegan, digamos, los pedidos o cómo los almacena y cuál es su lógica. Entonces, esos son los que se tienen que integrar precisamente dentro de un proyecto donde estoy adaptando tecnología. Entonces, esto no es netamente de conocedores o expertos en tecnología, sino de todos los campos y todas las experiencias y expertise que tienen cada uno de los colaboradores de la empresa o del parque industrial. Y aquí hay un tema de integración vertical. Lo hablábamos un poquito ahorita con todo el tema de los componentes de la tecnología operativa y la tecnología de telecomunicaciones o telemática, cómo se empiezan a integrar
y es súper necesario para yo poder, y voy a hacer un ejemplo, cuando una fábrica nacional de chocolates tiene todo un sistema de producción y de control y automatización de procesos, por ejemplo, con Siemens y con sus protocolos de comunicación, y cómo tienen un ERP que es, creo que es SAP, ambos alemanes, ambos, digamos, con sus características, pero no se conversan entre ellos. Eso cada vez, digamos, que se ha ido mejorando para establecer una plataforma intermedia o el middleware que me permite establecer las comunicaciones, hacer una integración vertical en los procesos. ¿Para qué? Para yo saber que producir una chocolatina a las 2 de la mañana es mucho más barato o me genera mayor rentabilidad o utilidad que producirla a las 4 de la tarde, por poner un ejemplo muy general, porque yo no puedo esperar a los factores, lo que me está dando información, toda la tecnología de la operación para poder establecer acciones desde el punto de vista financiero, estratégico y comercial de la compañía. Entonces se tiene que integrar. Y hablé de una compañía muy grande. Esto se puede extrapolar y esto es a la medida de los tamaños de cada una de las empresas que pueden empezar a incursionar en este tipo de integraciones. O incluso, ojalá, desde el principio tener esa premisa de poder integrar y poder tener interoperabilidad en los diferentes procesos. Y al final, ¿para qué? Para tener una capacidad de poder aumentar esa productividad total de los factores en términos de más ventas, satisfacción del cliente, reducción de costos, reducción incluso de posibles multas o sanciones que me puedan, digamos que, llegar por un mal uso o una mala praxis porque no estoy evaluando, no estoy vigilando, y de pronto digamos que es algo que la tecnología me permite estar visualizando de manera continua o en tiempo real. Hay un tema también, perdón ahí por el perro de fondo, pero bueno, parte de la virtualidad. Automatización y seguridad. ¿Cómo empiezo yo a entender algunos de los procesos a través de la visualización y el entendimiento de cada uno de los procesos, cuáles son susceptibles de automatizar o perfeccionar? Y también el aumento de la seguridad. Lo hablaba ahorita en términos de seguridad, por ejemplo, industrial o seguridad operacional dentro de algunos de los procesos, como herramientas me están permitiendo acceder o no a ciertos espacios que son críticos, o me están permitiendo, digamos, que garantizar todos los elementos de protección personal a través de las cámaras de reconocimiento facial o tantas cosas que se pueden integrar en casos de uso para aumentar esa seguridad. Y la protección ambiental, como es el tema de vertimientos o de emanación de gases. Entonces ahí es donde están los sensores, hago un control, puedo establecer, digamos, algunos de los procesos. Eso puede venir en dos vías: los incentivos que me dan por mantener y mejorar los procesos desde el punto de vista de impacto ambiental, pero también evitar sanciones que son inherentes precisamente a cada una de las actividades de los sectores donde estamos trabajando. Y aquí, eh, abajo les quería mostrar, entonces, estas son algunas de las características que las tecnologías 4.0 y en general las tecnologías emergentes, a través de esa análisis de la integración de procesos, me pueden beneficiar y pueden ser parte de las características y de los atributos a la hora de aplicar un incentivo y que justifican de aplicación de un incentivo. Entonces son interoperabilidad, como lo he mencionado durante toda la presentación, la capacidad de virtualizar algunos de los procesos, y ahora más que nunca, digamos que con todo el tema y el cambio de mentalidad que estamos dando hacia la virtualización, la capacidad de tener información de manera continua y ojalá en tiempo real, la descentralización, Industrias 4.0, cuarta revolución, e incluso los que están empezando a hablar de quinta revolución industrial, están muy enmarcados en la capacidad de no tener todo concentrado en un mismo lugar, la capacidad de operar, de tener la información, por ejemplo, disponibilidad de inventario en Singapur para hacer una producción en China o en Estados Unidos, o traer las mercancías en Colombia. Entonces no se necesita presencialidad, sino descentralizar muchos de los procesos. Eso también me lo permite a través de las herramientas de control y visualización de procesos que las tecnologías me proporcionan. La capacidad o la modularidad, de capacidad de establecer módulos y aumentar a la medida de las capacidades, o disminuirme y contraerme en la medida de las capacidades. Eso me lo da el establecimiento y la información que yo tenga, digamos, que no solamente una percepción de cómo puedo crecer, sino también datos que me permitan reforzar esas decisiones de aumentar o disminuir en capacidades instaladas. Y la orientación al servicio, como yo tengo ya la capacidad también de escuchar de manera mucho más explícita y eficiente a ese usuario final, a ese cliente, y cómo oriento entonces todas mis
mis acciones y mis estrategias hacia un mejor servicio y hacia una orientación de una diferenciación precisamente de mercado, como lo hablamos en la diapositiva anterior. Y acá, algunos de los ejemplos entonces de aplicaciones. ¿Cuál es el top, digamos, o el ranking donde más se está utilizando hoy en día y se están incorporando tecnologías de inteligencia artificial e Internet de las cosas? Para temas de eficiencia energética, como lo hablábamos ahorita con Jorge, para un tema de control de calidad, donde se utilizan entonces cámaras que son consideradas dispositivos de Internet de las cosas porque están capturando información del entorno en forma de imagen y de alguna manera establezco unos parámetros para que pase o no pase un producto o incluso para poder hacer un control de calidad en el desarrollo de software también. Esto también está aplicado a temas de servicios. El tema de movilidad, cómo establezco, digamos, o puedo proyectar algunos temas. Incluso aquí un ejemplo que se me viene a la mente rápido es un caso de aplicación de tecnología 5G en China con Huawei, en el cual ellos estaban incorporando vehículos autónomos bajo una red privada de 5G dentro de un puerto para poder hacer los movimientos de los contenedores y algunos otros, digamos, sí, contenedores, paquetes y algunas otras mercancías de manera autónoma, soportado, digamos, por una infraestructura total de 5G. Entonces, aquí también hay aplicaciones que se están llevando a temas de movilidad. Mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. Entonces, ¿cómo? Si estoy estableciendo parámetros, si estoy tomando los datos de esos motores, de esas bandas transportadoras, de otras herramientas desde el punto de vista operativo de la planta, yo puedo generar esos escenarios a través de algoritmos de aprendizaje de máquina o inteligencia artificial que me digan, vea, este motor está con estas condiciones, estos datos que estoy capturando, es muy posible que haya que rebobinar o haya que hacer un mantenimiento mucho más extenso. ¿Eso qué evita? Las paradas no controladas o no avisadas o no programadas de planta. Y esto, todos los que hemos tenido experiencia, digamos que a nivel industrial, eso implica un costo bastante elevado. Entonces también para eso, y ahí es donde se justifica la incorporación y la implementación de tecnología. Manufactura avanzada o todo lo que se llama, empieza a hablar de Smart Manufacturing, en la medida que yo sensorizo, tengo datos, empiezo a optimizar procesos y a hacer mucho más automático, voy avanzando más hacia, digamos que ese punto máximo de la manufactura avanzada, donde se involucran, obviamente, digamos que procesos sensorizados, actuadores, y donde cada vez, digamos que puedo obtener mayor rapidez y mayor eficiencia y calidad en cada uno de los productos o servicios que estoy ofreciendo. Y optimización de cadena de valor. Y ahorita vamos a ver un poco un análisis de una cadena de valor general, pero cómo entonces empiezo a conocer mejor a todos los stakeholders, a las partes interesadas que están dentro de mi proceso, no solamente mis clientes y mis proveedores, sino otros actores que se empiezan a involucrar y que empiezan a surgir también como actores fundamentales y optimizar la cadena de valor. Esto es un ejemplo de algunas de las variables, sobre todo digamos que en un proceso logístico tradicional, un tema desde el punto de vista o la dimensión de la parte comercial o el comercio, pues todo el movimiento, el transporte, el tema del proceso en aduanas, en el almacenamiento y la distribución. En lo tradicional, y aquí es desde la visión de lo normal malo que puede pasar, que los despachos no estén llegando de manera urgente, están priorizados, pero no llegaron al cliente o al subdistribuidor. Entonces ahí no hay un control porque yo no tengo cómo medir o no estoy midiendo, digamos que esa priorización, no estoy generando alertas o acciones incluso para que se prioricen esos despachos. El transportador está malo el producto y quién tuvo la culpa, quién lo empacó, desde dónde venía bueno y dónde tengo yo la evidencia de que se empacó bien en el camión y que fue durante el transporte terrestre que hubo el daño. Entonces, eso es usual y regularmente pasa pues en estos procesos. En aduanas, ¿quién me garantiza que la documentación está de manera correcta? Que no tengo que gastar más tiempo en que llegue un tercero a hacer la verificación. Entonces, también esto desde el punto de vista administrativo y operativo de todo el sistema logístico. En almacenamiento, súper importante, todo lo que es mercancía cambiada o hurto de producto. ¿Cómo hago yo, digamos, que si bajo un esquema tradicional para evitar cuáles son las acciones sin tecnología que me podrían, digamos, que evitar o mitigar este factor? Usualmente, digamos, que pasa también, es uno de los problemas más críticos. Y ya en temas de distribución, la ineficiencia, el paquete fue para donde no iba, tuve que hacer un reempaque de una caja master para una caja, digamos, diferente o sacar algunos de los paquetes.
cómo hago un control más eficiente, digamos, de esa redistribución o distribución de mis productos o incluso servicios en el caso pues, de las empresas de servicios. Entonces, si yo a esto le agrego IoT, mejoro algunos de los aspectos, que es precisamente acá. Le pongo esto IoT, entonces yo podría, digamos, garantizar un tema de priorización de productos a través de tags de RFID o hacer, digamos, que un control de entrada y salida de mercancía bajo unos detectores digamos, de los camiones o con los tags, así como pago peajes también con ese chip, pues también podría incorporarlo en la flota de mercancía o simplemente porque en la bodega tengo ya de manera organizada y sensorizado toda la bodega, entonces yo puedo saber qué productos va a empacar al final o al inicio del contenedor para poder tener una planeación mucho más estricta de esa comercialización. El monitoreo del estado de la mercancía. En algunos casos, dependiendo del tipo de producto, yo puedo ubicar sensores, cámaras o incluso sensores, en el caso, por ejemplo, de la industria farmacéutica o alimenticia. ¿Cómo puedo garantizar que con unos tags que están midiendo las temperaturas no se rompa la cadena de frío de esa mercancía? Entonces no haya, digamos que un daño precisamente en el material. Eso se puede hacer absolutamente con tecnología. Yo aquí con IoT sigo teniendo dependencia de la documentación de terceros. Ahí no hay nada que hacer con IoT. En términos de almacenamiento, yo puedo mitigar el fraude del hurto porque está marcada la mercancía, porque digamos que con realidad virtual puedo garantizar incluso que no haya alteración del producto porque con unas, digamos, hologramas, yo podría hacer la verificación y garantizar que ese producto viene de la fábrica y que no fue un reemplazo o un tema de alteración o contrabando incluso. Y con los datos de de los tiempos y movimientos de ese transporte y de toda la cadena, o digamos que el viaje a través de la cadena de suministro, yo podría tener los datos y empezar a generar un tema de planeación de rutas y entregas de manera más eficiente, no solamente en el empacado, sino con los datos que me están garantizando en temas, por ejemplo, utilizando Google Maps o Waze, que eso también hace parte, digamos, de capas de información que me permiten tomar decisiones. Ahí puedo planear rutas y hacer entregas mucho más eficientes. ¿Y qué pasa si a esto le agrego blockchain? Entonces yo aquí ya empiezo a tener los productos, digamos, sensorizados, sé dónde están ubicados, pero también estoy garantizando que esa información se está yendo de manera continua a una plataforma donde me garantiza esa trazabilidad en tiempo real y que los datos por estar en blockchain no pueden ser modificados. No, venga, pongámosle que va a llegar hasta ahora, pero no, cuando llegue la información ya no se puede, digamos, que cambiar o mutar de alguna manera. La resolución de reclamaciones, ¿por qué? Porque hay digamos que bajo este plataforma, pues con blockchain e IoT integrados, yo puedo garantizar que el producto antes de empacarse estaba bien y cuando se desempacó tuvo el daño, entonces ya puedo tener la evidencia y está sustentado bajo una plataforma de inscripción de la seguridad. Elimino intermediarios. Esto es un punto máximo porque la idea precisamente cuando incorporo herramientas de blockchain es que la auditoría sea a través de la plataforma, no de un tercero intermediando, un tercero humano incluso, intermediando para verificar si está bien o si está mal. Este tema hace parte de todo lo que nace con los contratos inteligentes apoyados en tecnologías como blockchain. Almacenamiento, entonces el fraude es detectado en tiempo real porque ese sensor me está mandando la información en tiempo real a una plataforma donde estoy garantizando que hubo una apertura o un cierre o un cambio, por ejemplo, en el peso de la estiba. Entonces todo esto se está almacenando, se está llevando a una plataforma y nadie cambia la información. Para eso me sirve blockchain. Y al final también es parte de la planeación de empaque y distribución, mejoras en esos procesos logísticos de entrega, de subdistribución y almacenamiento incluso en cliente final. Esto es un ejemplo muy general de lo que nosotros podemos lograr solamente con algunas aplicaciones y la incorporación de ciertas tecnologías. Aquí ya teníamos el receso, ya lo tuvimos, entonces voy a pasar al siguiente. ¿Y cómo hacemos esa conexión entonces con todo lo que hemos visto con los temas de gobernanza? ¿Cuáles son las dimensiones que se están trabajando? ¿Qué es lo que hemos visto en términos de atributos y características de las tecnologías? ¿Cómo esto me puede servir como herramientas precisamente para garantizar o acceder a esos incentivos, no solamente desde el punto de vista de la operación, de la estrategia, sino también cuando empiezo a incorporar este tipo de herramientas al seguimiento y control de cada una de las variables de los procesos? Y acá vamos a hacer un pequeño análisis entonces de esa red de valor. Cómo se vuelve incluso una red, no solamente una cadena, que empiezan a integrarse más actores y que empiezan a analizarse desde el punto de vista o el enfoque tradicional que se ha tenido con estos ejercicios.
De acá, entonces, en estos cajoncitos la información es el azul, el producto del servicio es el amarillo, el dinero es el verde y aquí tenemos lo de siempre. Un proveedor 1, un proveedor 2, unos centros de distribución, un subdistribuidor y un usuario cliente final. El usuario cliente final tiene un requerimiento, eso es información, que se lo hace a su subdistribuidor. Y obviamente tiene un recurso monetario que va a pagar una vez que el producto o servicio llegue a su usuario cliente final. Ahí, normal, relación tradicional. Lo mismo pasa con el proveedor 1 y 2. Ellos tienen una mercancía, la fabrican, digamos, unos productos o unos servicios, unos bienes de consumo y normalmente entonces van a unos centros de distribución. Hay un intercambio monetario precisamente por llevarlos o por vender o por dar esa, digamos que esa transacción comercial y hay una información también, pero una información que por ahora no ha tenido mucha relevancia porque llegó la mercancía y se pagó a tantos días, entonces estableció todo el modelo comercial, intercambio de bienes o servicios y ya, no hay problema, aquí no ha cambiado absolutamente nada. Aquí vuelve el tema de ya viajó, de alguna manera digamos que todo ese producto o servicio ya llegó al cliente final, normal, modelo tradicional. Voy a involucrar otro actor que empieza a ser muy relevante en temas de tecnología y cuando empiezo a involucrar los datos como tomas de decisión, y es el integrador. Y ese integrador va a empezar a tener información de ese proveedor, cuánto tiene en bodega, cuánto puede despachar, en cuánto tiempo me puede tener, digamos, listo un producto o un servicio. Esos centros de distribución, entonces, tienen información precisamente o están capturando información de capacidades de almacenamiento o capacidades ociosas de, digamos, o sobre stock que tengan, digamos, en algunos de los centros de distribución. Con el subdistribuidor, entonces ellos empiezan a capturar información de comportamientos de consumo de ese usuario final, entonces está concentrado en temas de fechas, de tipos de productos, de recurrencia en esas transacciones. Entonces aquí empiezan los datos a tomar un valor y este señor empieza a capturar toda esa información. En algunos casos puede que la información esté implícita en una negociación, o sea, los centros de distribución, el subdistribuidor y el proveedor tienen esa información, pero no han hecho absolutamente nada con ella. Y empiezan, digamos, que a este señor a decir, venga, cuénteme la información, venga, se la analizo, venga, se la filtro, se la limpio y empiezo a generar escenarios para que usted tome decisiones. Y por hacer eso, pues usted me paga. Por tener, digamos, no implemente toda la cadena, yo sé de esto, usted me pasa la información y yo empiezo a tener esa interacción con la información. Entonces, siempre ha existido una relación monetaria, producto-servicio y de información entre los diferentes actores de esa red de valor. Lo que pasa es que con las tecnologías y con la capacidad de análisis, de captura, de análisis de información y análisis de datos, yo ya tengo otro factor diferencial que es empezar a tener escenarios futuros o predecir demandas o incluso tener mayor eficiencia en almacenamiento, en distribución y en procesos logísticos. Aquí es donde la red de valor empieza a tomar o empieza a cambiar de manera interesante y empezamos a tener un mayor proceso de integración de la cadena de valor, porque yo ya tengo datos de mi cliente, tengo datos de distribuidor, de la competencia incluso, y puedo empezar a integrar esas capas de datos. ¿Para qué? Precisamente para valorar esos datos, qué tanto esos datos implican, y aquí digamos hago un paréntesis rápido. Normalmente las técnicas de valoración de datos que se están inventando, que se están creando para poder tener esta mayor conciencia de cuánto vale un dato, están en un principio asociadas a cuánta plata dejé de gastar, me ahorré en términos de utilidad o cuánto más vendí por tomar la decisión basada en información. Entonces, lo que me ahorré o lo que vendí de más o la productividad total de los factores, eso de más adicional a lo tradicional es lo que valen los datos que estoy procesando. Esa es la forma más rápida en este momento de agregar un valor monetario a los datos, que usualmente no está, digamos que institucionalizado o estandarizado la forma de valoración de los datos, pero eso es un punto de arranque. Y al final empiezo a tener entonces transacciones basadas en datos. Cuando estos señores, que son normalmente ustedes que están participando de esta sesión, que están por acá, empiezan a darse cuenta lo importante de los datos, incluso aquí es donde el parque coindustrial empieza de pronto a ser ese integrador de la información y a monetizar esa información y a organizar a partir de toda la información que se está teniendo, las características e incluso a poder tomar decisiones de manera ya expandida o regional en términos de los parques, empezar a tener esa capacidad. Entonces esta era como para dar un panorama general de cómo se comporta generalmente
esa red de valor y cuando los datos empiezan a tomar una relevancia incluso en algunas ocasiones más importantes que el mismo dinero o cuando se empiezan a monetizar y hace parte de otra fuente de ingreso de esa cadena de valor. ¿Vamos bien? Creo que de tiempo estamos un poquito colgados, entonces voy a continuar. Y por último, ¿cómo llego yo entonces a hablar o a conectar este tema con simbiosis industrial y esas sinergias territoriales? Entonces, esa visión de cómo nos volvemos un clúster circular y cómo a partir de los datos como herramienta habilitante de información, de eficiencia, de optimización, empezamos a ver como parque un tema de un clúster. Entonces, ese parque industrial, la gente está optimizando los procesos, está involucrando tecnología, tengo información en tiempo real, puede de alguna manera, digamos que tomar decisiones no solamente de manera individual, sino a nivel de clúster de los que están trabajando, y no solamente en ese parque, sino en otros parques y otros sectores que empiezan a tener esa simbiosis sistémica. Entonces ya empieza a tener construcción, economía de escala, la infraestructura precisamente que se está utilizando, o las inversiones en infraestructura no tienen que ser de manera individual, sino que hay un propósito común, pero que está sustentado en información, en datos que estoy recolectando, procesando, analizando y tomando decisiones. Y se expanden esos beneficios precisamente no solamente al interior del clúster, sino que puedo exportar, y creo que en la primera sesión de incentivos alguien lo decía como, venga, y cuando yo aprendo, pues yo puedo colaborarle a otros, yo puedo colaborar y crecer en conjunto e incluso establecer modelos comerciales que me permitan tener no solamente los beneficios a los cuales estoy accediendo de manera explícita con programas del gobierno o programas privados, sino también nuevos modelos de negocio que sirvan para apalancar y garantizar la continuidad en las inversiones en tecnología. Y ahí se da el ciclo virtuoso en temas de cómo la tecnología impacta, genera unos beneficios desde el punto de vista económico, social y ambiental y genera esas conexiones y esas sinergias. En últimas, aquí lo que tenemos es evaluación de esos procesos internos, esa conexión más explícita y más visible de la cadena de valor extendida, no solamente con proveedores, clientes y usuarios, sino todo el ecosistema que se está generando a partir de esta clusterización. Una interacción con la comunidad, no solamente los que están dentro del parque, cómo yo puedo generar acciones puntuales en términos del impacto a la comunidad y al apoyo a la comunidad para generación de subproductos, para generación de nuevos servicios o incluso herramientas que estén basadas en estos tipos de tecnologías o en este tipo de información. Aquí hay otra cosa muy importante que es la regionalización. Cómo empiezo a configurarme como un nodo de producción regional y empiezo a establecer esquemas transfronterizos. Y más ustedes como parques ecoindustriales o parques industriales, es importante empezar a generar cómo puedo establecer relaciones de comunicación, intercambio de información y de datos y de servicios alrededor de estos esquemas transfronterizos que me permiten herramientas habilitantes de la cuarta revolución. Y por último, esa herramientas de cuarta revolución, y es uno de los mensajes que queremos que también queden como más marcados, como diferentes herramientas con diferentes características en diferentes tiempos y costos de implementación pueden ser el factor habilitante para generar una real simbiosis y tomar decisiones basadas en información. Yo creo que eso lo repetí bastante durante toda la presentación y es parte de lo que queríamos analizar con ustedes el día de hoy.